¿Sabes esa extraña sensación cuando técnicamente eres parte de una familia pero siempre te sientes como un invitado en tu propia casa? Sí, esa ha sido toda mi vida en pocas palabras. Soy Santiago, tengo 28 años, y soy el otro hijo. No el dorado. No el que entró en el equipo principal. No el que recibió el fuerte aplauso en su graduación. Y definitivamente no el que tenía la foto de bebé enmarcada de mamá en la repisa de la chimenea. Ese honor siempre le ha pertenecido a mi hermano mayor, Alejandro, el exitoso, el que no podía hacer nada malo, incluso cuando lo hacía muy mal. Al crecer, siempre tuve la sensación de que vivía a la sombra de Alejandro, como si fuera solo un personaje secundario en su foco de luz perfectamente iluminado. Si Alejandro sacaba un 9, mis padres lo celebraban como si hubiera ganado una medalla de oro olímpica. Si yo sacaba un 10, bueno, eso es lo que esperamos de ti, Santiago. Siempre había este tono subyacente, este silencioso encogimiento de hombros que parecía decir, no eres Alejandro, pero supongo que servirás. No te imaginas cuántas veces escuché alguna versión de, bueno, es que Alejandro tiene esa chispa, como si yo fuera una aburrida luz de servicio parpadeando en el sótano. No era que lo odiara. No al principio. Alejandro era encantador, seguro de sí mismo, ruidoso de una manera que hacía que la gente se acercara, no que retrocediera. Los profesores lo amaban. Los entrenadores lo adoraban. Incluso mis amigos de la infancia gravitaban hacia él cuando estaba cerca. Y para ser justos, no fue cruel conmigo cuando éramos niños. Simplemente no se daba cuenta de mi existencia, como si yo fuera una lámpara del pasillo por la que pasaba todos los días y en la que nunca pensaba. El cambio comenzó en algún momento de la secundaria. Alejandro dio un estirón. Se volvió alto, atlético e insoportablemente presumido. Y ahí fue cuando la comparación empezó a hacerse más fuerte. Se convirtió en una estrella local del fútbol americano, de esas cosas de leyenda de pueblo pequeño. Y de repente, toda la conversación en la cena giraba en torno a sus estadísticas, sus ojeadores, sus sueños. Mientras tanto, yo estaba aprendiendo a programar por mi cuenta en una computadora portátil usada y sacando puros dieces casi sin un gesto de reconocimiento de nadie. Todavía recuerdo la noche en que le mostré a mamá una pequeña aplicación que había construido desde cero. Ella parpadeó mirando la pantalla y dijo, «Qué bonito, cariño». «Oye, Alejandro, ¿el entrenador finalmente te puso de mariscal de campo titular esta semana?» Al principio, me esforcé más. Pensé que si seguía ganando premios, obteniendo becas, tal vez me verían de verdad. Pero cuanto más lo intentaba, más invisible me sentía. Ni siquiera tuve una despedida adecuada cuando me mudé para ir a la universidad en la Ciudad de México. Ni almuerzos preparados, ni un adiós con lágrimas en la estación. Solo un casual, mándanos un mensaje cuando llegues. Alejandro tuvo una fiesta entera cuando se fue. Globos, pastel, una presentación de diapositivas. Mis padres lloraron cuando su coche se alejó. Para mí, silencio. Pero aquí viene lo bueno. Alejandro ni siquiera terminó la universidad. Entró en una buena escuela con una beca de fútbol americano, pero reprobó en su segundo año. Beber, ir de fiesta, faltar a clases. Volvió a casa como si nada hubiera pasado. Mamá les dijo a todos que era porque extrañaba a su familia. Papá dijo que la universidad simplemente no era lo suficientemente desafiante para alguien como Alejandro. Mientras tanto, yo me mataba para sacar una doble titulación, trabajaba a tiempo parcial, pagaba la renta en un departamento del tamaño de una caja de zapatos a 4 estados de distancia y enviaba tarjetas de Navidad que nunca recibían respuesta. Para cuando me gradué y conseguí mi primer trabajo real en tecnología, Alejandro ya había conseguido un cómodo trabajo de oficina en la agencia de autos de un amigo, gracias a uno de los amigos de golf de papá. Sin experiencia, sin verificación de antecedentes, solo un guiño y un «confiamos en ti, hijo». Lo celebraron como si hubiera ganado la lotería. Yo conseguí un trabajo de desarrollador junior en una empresa de tamaño mediano que eventualmente me llevaría a ganar millones de pesos al año. Lo mencioné durante una cena en una de mis raras visitas a casa, y mamá solo dijo, «Qué bonito, cariño». Entonces, ¿sigues con lo de las computadoras? ¿Sigues con lo de las computadoras? Esa frase me persiguió durante meses. Redujo cada maratón de programación nocturno, cada ascenso,
cada certificación a un encogimiento de hombros casual. ¿Sigues con lo de las computadoras? Empecé a alejarme después de eso. Llamaba menos. Dejé de ir a casa para festividades al azar. Mis visitas se redujeron a una vez al año, Navidad. E incluso entonces, siempre me iba sintiéndome más pequeño. Alejandro presumía de su nuevo reloj, su nuevo coche de alquiler, su nueva novia. Siempre había nuevas novias. Mamá lo miraba radiante como si él hubiera colgado las estrellas. Y papá se sentaba a la cabeza de la mesa, asintiendo con aprobación, como si la mediocridad de Alejandro fuera algo sagrado. Yo era educado. Llevaba regalos. Sonreía con los dientes apretados. Pero el año pasado, algo cambió en mí. Me ascendieron. No solo un pequeño aumento o un nuevo título. Me ofrecieron un puesto de liderazgo en una empresa emergente de inteligencia artificial en ascenso, con opciones sobre acciones incluidas. De la noche a la mañana, mi patrimonio neto se disparó. Al principio no se lo dije a nadie. Seguí trabajando, invirtiendo de manera inteligente, viviendo con poco. Ya no necesitaba sus aplausos. Pero sí empecé a pensar en algo en lo que no había pensado en años, la venganza. No del tipo dramático de las películas, sino de un tipo silencioso y controlado. El tipo que parece éxito. El tipo que obliga a la gente a ver lo que han ignorado. Y entonces encontré la casa. No era una casa cualquiera. Era la casa, la que mis padres siempre habían soñado comprar cuando yo era niño. Este hermoso lugar de estilo colonial de 2 pisos con un porche envolvente y un arce gigante en el frente. Solíamos pasar por delante en nuestro camino a la escuela, y mamá suspiraba, si tan solo pudiéramos permitirnos algo así. Papá se burlaba, algún día, cuando Alejandro llegue a la NFL. Por supuesto, eso nunca sucedió. Renunciaron a ese sueño hace años, pero yo no. La compré discretamente, de contado. Sin hipoteca, sin deudas, solo una firma, y la escritura fue mía. La arreglé, la hice incluso mejor de lo que recordaban. Y luego planeé mi visita para Navidad. No mencioné una palabra de ello a nadie. Ni cuando confirmé mi asistencia, ni cuando compré sus regalos, ni siquiera cuando aparecí en la puerta principal con una sonrisa y una bolsa de presentes. Alejandro ya estaba allí, por supuesto, presumiendo de su último proyecto empresarial, algún esquema piramidal disfrazado de empresa emergente de criptomonedas. Mamá y papá lo elogiaban efusivamente como de costumbre. Apenas había cruzado la puerta cuando mamá me soltó: intenta no hacer comentarios sarcásticos este año, Santiago. Queremos una Navidad tranquila, ¿verdad? Ni siquiera reaccioné. Solo sonreí y dije: no te preocupes. Tengo algo especial planeado. Y lo tenía, pero no iba a apresurarme. El plan estaba en marcha. La casa estaba lista. Los papeles estaban firmados. Todo lo que quedaba era la revelación y las consecuencias. Pero no esperaba que la reacción de Alejandro fuera tan dramática. Y definitivamente no esperaba que mi madre llorara o que mi padre preguntara con una voz fría y baja: ¿es esto una broma? Ese fue el momento en que todo cambió. Pero antes de llegar a eso, déjame contarte lo que condujo a ese momento. Porque la verdadera historia no comenzó con una casa. Comenzó en la mesa de la cena 2 noches antes de Navidad, cuando Alejandro dijo algo que me heló la sangre. La cena de esa noche se suponía que era inofensiva. Solo nosotros 5, yo, Alejandro, mamá, papá y la novia de turno de Alejandro, una chica llamada Sofía con un cabello perfecto y una sonrisa ausente. Apenas levantó la vista de su teléfono en todo el tiempo. Pero eso no impidió que mamá la adulara como si fuera la segunda venida de la realeza. Eres tan distinguida, seguía diciendo mamá, sirviéndole una tercera ración de puré de patatas. Alejandro siempre elige a las chicas con más clase. ¿Verdad, Santiago? Parpadeé. Ni siquiera había hablado todavía. Apenas había tocado mi plato. Y de repente, me estaban arrastrando a este extraño tornado de cumplidos con doble sentido. Oh, sí, claro, dije, cortando mi pollo lentamente. Alejandro ni siquiera me miró. Estaba demasiado ocupado contando alguna historia,
en voz alta por supuesto, sobre cómo su empresa emergente iba a revolucionar la economía de trabajos esporádicos, significara lo que significara. Usaba frases como, potencial de la cadena de bloques, y, disrupción del mercado, ninguna de las cuales tenía sentido real cuando las ponías en fila. Pero mamá y papá sentían como si estuviera revelando la cura para el cáncer. ¿Y tú, Santiago?, preguntó finalmente papá entre bocados. ¿Sigues trabajando desde casa? Levanté la vista de mi plato. Sí, liderando un nuevo equipo, de hecho. Estamos construyendo modelos de inteligencia artificial para diagnósticos médicos en etapa temprana. Nos hemos asociado con algunos hospitales. Silencio absoluto. Sofía pareció vagamente impresionada por un segundo hasta que Alejandro se aclaró la garganta y levantó su copa. Bueno, yo me alegro de poder ayudar a gente real. Estamos trabajando en una plataforma que permite a los trabajadores mal pagados controlar sus propios ingresos. Tengo como 3 capitalistas de riesgo rondándonos ahora mismo. Mamá jadeó como si acabara de decir que estaba nominado para el Premio Nobel de la Paz. Eso es increíble, cariño. ¿No es increíble, Santiago? Miré a Alejandro, luego a mamá, luego a mi pollo frío. Sí, murmuré. Increíble. Esa palabra resonó en mi cabeza el resto de la noche. Increíble. Como si ya significara algo. Ayudé a desarrollar una herramienta que literalmente podía detectar signos tempranos de cáncer en pacientes de alto riesgo. Y me estaban comparando con alguna aplicación falsa de criptomonedas y trabajos esporádicos, y estaba perdiendo. Después de la cena, Alejandro me acorraló en la sala de estar. Oye, hermano, dijo, medio sonriendo. No te lo tomes como algo personal, ¿de acuerdo? Simplemente son de la vieja escuela. Las cosas de tecnología se les escapan. Lo miré fijamente. ¿Crees que estoy molesto porque no entienden la inteligencia artificial? Se encogió de hombros. Más o menos. Quiero decir, mira, lo que hacemos es diferente. Yo estoy construyendo una marca. Tú estás escribiendo código. Es como comparar manzanas y naranjas. Quería decir algo mordaz, algo que atravesara esa burbuja de arrogancia en la que vivía, pero no lo hice. Simplemente asentí y me alejé porque ya tenía algo mejor que una respuesta ingeniosa. Tenía la casa y el momento perfecto. Al día siguiente, salí temprano, dije que iba a dar un paseo, pero en realidad, conduje hasta mi casa. ¿La casa? Quería un último momento de tranquilidad con ella antes de que todo cambiara. El lugar se veía hermoso a la luz del invierno, con nieve espolvoreando el porche, coronas colgando de las ventanas. La había hecho decorar profesionalmente solo para meter el dedo en la llaga cuando llegara el momento. Suelos de madera relucientes. Una mesa llena de comida de catering esperando dentro. La chimenea encendida. La sala de estar ya adornada con calcetines etiquetados, mamá, papá, y, sí, Alejandro. Ya no se trataba de venganza. No solo eso. Se trataba de demostrar, de una vez por todas, que no era invisible, que lo había logrado. Y no necesitaba sus vítores ni su pastel ni su presentación de diapositivas para llegar allí. Pero el destino tiene una forma curiosa de poner a prueba tu paciencia. Cuando regresé, las cosas habían cambiado. Papá estaba en el garaje trabajando en algo con Alejandro, un proyecto al que no fui invitado. Sofía se había ido, afortunadamente, y mamá estaba en la cocina sacando bandejas de galletas del horno. Me ofrecí a ayudar, y ella me apartó con un gesto. ¿Por qué no vas a relajarte con tu hermano?, dijo, sin siquiera levantar la vista. Siempre te pones muy tenso en las fiestas. Ese fue el momento en que lo sentí. El punto de inflexión. ¿Tenso?, pregunté con cuidado. Se encogió de hombros. Es que tienes esta energía, Santiago. Como si siempre estuvieras esperando que alguien te aplauda. Simplemente disfruta de estar en casa. ¿Casa? Me mordí el interior de la mejilla con tanta fuerza que me dejó una marca. Estaré en el patio trasero, murmuré y me fui antes de decir algo de lo que no pudiera retractarme. Esa noche, la tensión lo envolvió todo. Alejandro estaba más ruidoso de lo habitual. Papá hizo 3 brindis diferentes en la cena,
Todo sobre tomar riesgos y el espíritu empresarial, cada uno claramente dirigido a Alejandro. Mamá se rió demasiado fuerte de todos sus chistes. Pasé la mayor parte de la noche cuidando una copa de vino y contando las horas. Y entonces llegó la gota que colmó el vaso. Después de la cena, nos reunimos todos en la sala de estar para el tradicional adelanto de regalos. Solemos abrir un regalo cada uno en Nochebuena. Alejandro le entregó a mamá una bolsa de regalo. Dentro había un bolso de diseñador, probablemente falso, pero lo suficientemente llamativo como para hacerle aguar los ojos. «Oh, Alejandro», jadeó. «No deberías haberte molestado». Él sonrió con aire de suficiencia. «Bueno, lo hice». Papá le chocó los 5. No un apretón de manos, un choque de 5. Luego se volvieron hacia mí. Les entregué una pequeña caja. Dentro había un llavero con un pequeño dije de casa, grabado con sus iniciales. Solo una pista. Una migaja de pan. Mamá parecía confundida. «Es para mis llaves». «Algo así», dije, sonriendo. Alejandro resopló. «Qué lindo. ¿Lo sacaste de una máquina expendedora?» Papá frunció el ceño. «Sabes, Santiago, no tienes que ser irónico todo el tiempo. Un regalo de verdad estaría bien». Eso fue todo. Me levanté en silencio y dije, «De acuerdo, quieren un regalo de verdad». Todos se volvieron hacia mí. «Síganme». Parecían confundidos pero curiosos. Tomé mi abrigo y me siguieron. Alejandro no paraba de hacer comentarios sarcásticos sobre que más valía que no fuera una broma. Sofía aparentemente había regresado. Se puso la chaqueta también, uniéndose como si estuviera en un programa de telerrealidad. 15 minutos después, llegamos a la casa de sus sueños. Al principio, nadie dijo nada. La nieve caía suavemente y la luz del porche proyectaba un suave halo sobre la entrada. Entonces mamá jadeó. Papá salió del coche, entrecerrando los ojos. ¿Es esta? Alejandro salió, con los brazos cruzados. ¿Por qué estamos aquí? Saqué la llave del bolsillo de mi abrigo. «Feliz Navidad», dije, caminando hacia la puerta. La abrí. Luces cálidas se derramaron sobre la nieve. Dentro, todo era perfecto. Música sonando suavemente, velas encendidas, calcetines colgando, comida humeante. Parecía una postal navideña perfecta. Mamá entró lentamente, con las manos temblando. Tocó la barandilla, la madera pulida, la chimenea. Papá estaba en silencio. Alejandro se quedó junto a la puerta, todavía con el ceño fruncido. «¿De quién es esta casa?» Me volví hacia él. «Mía», dije. Su rostro se contrajo. «Espera, ¿qué?» Miré a mamá y papá. «Esta es la casa con la que siempre soñaron. La que solíamos pasar en coche cuando yo era niño». Mamá asintió lentamente, todavía aturdida. «La compré». Silencio absoluto. «La compré. La arreglé. La decoré. Y se la regalo a ustedes por Navidad». Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. Papá parecía atónito, luego sospechoso. «Espera un minuto», dijo. «¿Es esto algún tipo de broma?» Negué con la cabeza. «No es broma. La escritura está a mi nombre. Los papeles del regalo están en mi coche. Es real». Fue entonces cuando Alejandro perdió el control. «¿Hablas en serio?» «Les estás regalando una casa», espetó. «¿Qué clase de truco es este?» «No es un truco», dije. «Es un regalo». Se rió, amarga y bruscamente. «No, es una demostración de poder. Simplemente no podías soportar no ser el centro de atención por una vez. Así que compraste tu entrada al estrellato. Quería darles algo que siempre quisieron». El rostro de Alejandro se torció. «No, querías superarme. Querías hacerme quedar como un chiste». No dije nada porque, en ese momento, me di cuenta de que no estaba del todo equivocado. Pero la historia no termina ahí.
Porque justo entonces, justo cuando la habitación comenzaba a dividirse entre la gratitud y los celos, Alejandro dijo algo que hizo que todo se detuviera. Y me refiero a todo. Se volvió hacia mis padres, con la cara roja, y gritó: «Solo está tratando de comprar su amor porque sabe que nunca tendrá lo que yo tengo». Levanté una ceja. ¿Y qué es eso exactamente? Alejandro me miró directamente a los ojos. El negocio familiar. Parpadeé. ¿Qué negocio? Papá se estremeció. Mamá desvió la mirada. ¿Y Alejandro? Oh, Alejandro solo sonrió. Supongo que nadie te lo dijo, ¿eh? Y fue entonces cuando la verdad comenzó a desentrañarse. Todo después de esa noche se sintió como caer a través del hielo. Conoces el momento. Crees que estás en terreno firme, y de repente estás sumergido, frío, desorientado y buscando desesperadamente algo, cualquier cosa a la que agarrarte. Así me sentí en el segundo en que Alejandro dijo esas 5 palabras: el negocio familiar es mío. Recuerdo estar de pie en esa resplandeciente sala de estar, la casa que compré, la casa que regalé, mientras mis padres se quedaron paralizados como si supieran que este momento iba a llegar y no quisieran mirarlo demasiado de cerca. Mamá no me miraba a los ojos. Papá de repente encontró un profundo interés en la repisa de la chimenea. Y Alejandro, él sonreía, la misma sonrisa arrogante y victoriosa que ponía cuando me ganaba en cualquier cosa, lo cual, según mis padres, era todo. Lo pregunté claramente, con calma, casi con demasiada calma: ¿qué negocio? Alejandro se rió entre dientes. Oh, vamos. No actúes como si no lo supieras. ¿De verdad crees que papá ha estado trabajando en esa agencia de autos en ruinas por diversión todos estos años? Papá finalmente habló, pero su voz era baja. No te lo dijimos porque, bueno, tenías tu propio camino. Mi estómago se encogió. ¿Quieres decir que la agencia es de ustedes? Técnicamente, intervino Alejandro. Ha estado a nuestro nombre por un tiempo. Papá y yo somos copropietarios ahora. He estado aprendiendo el oficio durante años. Mi mente se quedó en blanco. Años aprendiendo el oficio. Nunca me habían invitado a una sola conversación, ni siquiera se había insinuado. Y ahora me decían que mientras yo estaba fuera construyendo algo por mi cuenta, pasando noches en vela, luchando por ascensos, construyendo una carrera, ellos estaban secretamente pasando el legado familiar como si fuera una reliquia preciada. Pregunté de nuevo, esta vez apenas por encima de un susurro: ¿nunca pensaron en incluirme? Mamá finalmente levantó la vista. Santiago, cariño, siempre fuiste tan independiente. No pensamos que quisieras ese tipo de vida. Ese tipo de vida. El tipo de vida que le habían dado a Alejandro, el niño dorado, el hijo pródigo que nunca se fue. Asentí una vez, luego otra vez, y luego salí por la puerta. Sin despedidas dramáticas, sin gritos, solo silencio. Porque en ese momento, algo dentro de mí se rompió. Una grieta silenciosa que se había estado formando desde la infancia finalmente se abrió de par en par. No lloré. Ni siquiera sentí ira. Todavía no. Solo entumecimiento. Conduje de regreso a mi departamento en la ciudad esa noche. La mañana de Navidad, solo. La nieve todavía caía cuando llegué a casa, pero la calidez que una vez asocié con ese día había desaparecido, como si alguien hubiera accionado un interruptor dentro de mí y hubiera drenado todo el color de la festividad. No supe de ellos durante 2 días. Luego mamá me envió un mensaje de texto: ¿podemos hablar? No respondí. Papá me envió un correo electrónico. No dejes que esto arruine las cosas. Has construido tu propio camino. Siéntete orgulloso de eso. Y luego Alejandro, por supuesto, publicó en Facebook una foto de él y mis padres de pie en la casa que les di, mi casa, con la leyenda: nada como una Navidad en familia en nuestro nuevo hogar. Ninguna mención de mí, ninguna etiqueta, ningún agradecimiento. Fue entonces cuando me golpeó el dolor. No por la casa, ni siquiera por el negocio, sino por la mentira que me habían vendido toda mi vida. Que si trabajaba lo suficiente, me mantenía en silencio y era bueno, me ganaría su respeto, su amor, su atención. Pero el respeto no se le da al niño callado. Se le da al que lo exige.
Y durante 28 años, nunca había exigido nada. Me tomé unas semanas libres del trabajo, dije que necesitaba tiempo para resolver algunos asuntos personales. Mi jefe lo entendió. Había visto las señales, las noches tardías, la falta de sueño, el lento desmoronamiento de alguien que lo había mantenido todo unido con cinta adhesiva y esperanza. Los primeros días fueron borrosos. Apagué mi teléfono, comí porquerías, vi la televisión hasta que me ardieron los ojos. Repasé cada Navidad, cada cumpleaños, cada viaje en coche donde Alejandro era elogiado y yo era olvidado. Me dejé caer en espiral. Me permití sentirlo. Todo. Y luego, en la cuarta noche, alrededor de las 2 de la mañana, abrí mi computadora portátil y comencé a reconstruir. No por venganza. Todavía no. Sino porque tenía que hacerlo. Miré los números, mis ahorros, mis acciones, el capital inicial de la empresa emergente, los proyectos que había liderado. No estaba simplemente haciendo lo de las computadoras. Había construido una carrera, un portafolio, un futuro. Y por primera vez, comencé a verme no como el otro hijo, sino como un hombre que se había forjado una vida sin atajos, sin redes de seguridad. Volví al trabajo el lunes siguiente con un nuevo enfoque. Dejé de esperar reconocimiento. Dejé de hacerme pequeño en las reuniones. Propuse ideas más grandes, di pasos más audaces, y la gente se dio cuenta. Un mes después, me invitaron a hablar en una conferencia de tecnología. El tema, innovación contra todo pronóstico, construyendo el éxito sin los reflectores. Irónico, ¿verdad? La conferencia se hizo viral. Ni siquiera lo supe hasta que un compañero de trabajo me envió un enlace. Güey, escribió. Estás en todas partes ahora mismo. Y tenía razón. De la noche a la mañana, comencé a recibir mensajes directos de personas con las que no había hablado en años. Amigos de la universidad, antiguos jefes, incluso un reclutador de Google. Pero el único mensaje que no esperaba fue de Alejandro. Me envió un mensaje de texto con 2 palabras. Buen discurso. Sin contexto, sin emoción, solo un seco asentimiento desde el trono que asumió que siempre sería suyo. No respondí. No lo necesitaba, porque algo había cambiado. Por primera vez en mi vida, no necesitaba su aprobación. Había encontrado algo mucho más valioso, la autoestima. Pero la historia no termina ahí. Porque mientras yo ascendía, Alejandro estaba cayendo. Y no tuve que mover un solo dedo. Comenzó con susurros. Un amigo en común de la preparatoria se puso en contacto, dijo que había visto a Alejandro presentando alguna oportunidad de inversión en la cantina local, medio borracho, mostrando un folleto que parecía haber sido diseñado por un adolescente en Microsoft Paint. Luego vinieron los rumores sobre la agencia de autos, clientes quejándose de tratos turbios, personal que renunciaba de repente, malas reseñas en Google Maps acumulándose como nieve en un parabrisas. Observé desde la distancia, sin regodearme, sin intervenir, porque sabía en el fondo que esto siempre iba a llegar. Le habían dado las llaves del reino, pero no sabía cómo conducir. Y mis padres comenzaron a llamar de nuevo. Primero, era casual, solo para saber cómo estaba. Luego, se hizo más frecuente. ¿Cómo va el trabajo? ¿Estás saliendo con alguien? Y luego, una noche, mamá me preguntó si podía ir a cenar. Dije que no y eso fue nuevo. Ella no supo qué decir. No di explicaciones porque aún no había terminado. Tenía un movimiento más que hacer. No por despecho, sino para reescribir finalmente la historia, para reclamar la versión de mí que nunca se molestaron en ver. ¿Y ese movimiento? Bueno, ahí es donde las cosas se ponen interesantes. No lo supe de inmediato, pero todo se había estado moviendo hacia este momento. Cada desaire, cada encogimiento de hombros, cada vez que me decían, es que tú eres el callado. Todo eso me había estado alimentando en silencio. Pero lo que pasa con el poder real, es que no es ruidoso. No se le echa en cara a la gente. Es silencioso, estratégico, controlado. Y finalmente lo tenía. La casa había sido el principio. Comprarla había sacudido la dinámica familiar lo suficiente como para exponer cada grieta, el ego de Alejandro,
el favoritismo de mis padres, los secretos que pensaban que habían enterrado bajo décadas de narrativas cuidadosamente controladas. Todo había comenzado a desmoronarse. Pero no iba a conformarme con un regalo sorpresa y unas cuantas verdades incómodas. Quería un cierre, no solo para mí, sino para la versión de mí mismo que pasó 28 años tratando de ganar un juego donde las reglas nunca estuvieron a su favor. Así que comencé a planificar. No me apresuré. No ataqué. Esperé. Observé. Dejé que Alejandro pensara que había ganado la última ronda. Le dejé seguir sonriendo con aire de suficiencia en la foto de Facebook donde posaba en mi casa como si la hubiera construido él mismo. Cuanto más lo pensaba, más poético se volvía. No solo les había dado una casa, les había dado un escenario. Y ahora era el momento de dirigir el acto final. Primero, necesitaba entender a qué me enfrentaba realmente. El negocio familiar, como Alejandro lo declaró con tanto orgullo, ya no era solo un polvoriento lote de autos. Resulta que papá había estado invirtiendo fuertemente en las propiedades circundantes durante años. Un puñado de parcelas a lo largo de la autopista, algunas franquicias de talleres mecánicos bajo sociedades fantasma, lo suficiente como para que la agencia no fuera solo una agencia. Era parte de una red de activos pequeña pero en crecimiento. Y yo nunca lo había sabido. Pasé semanas investigando, en silencio, discretamente. Contraté a un amigo de un amigo, un contador forense que conocí en la conferencia de inteligencia artificial, para que investigara registros públicos, escrituras de propiedad y cualquier otra cosa con un rastro digital. Le dije que era para una cuestión de herencia personal, y no hizo preguntas. El tipo era bueno, realmente bueno. En 2 semanas, me envió un archivo PDF que casi me hizo reír. El negocio era más grande de lo que pensaba, pero también más desordenado. Alejandro había sido nombrado copropietario, sí, pero solo recientemente y con la condición de que aprendiera el negocio. Había una cláusula enterrada en el acuerdo operativo: si Alejandro no lograba generar ganancias durante 2 trimestres consecutivos, su participación volvería a ser de papá. Ahí estaba, el punto débil. ¿Y adivinen qué? Al negocio no le iba bien. Esas malas reseñas en Google Maps, las renuncias de empleados, no eran solo rumores. Eran el canario en la mina de carbón. Y Alejandro estaba demasiado ocupado fingiendo ser Elon Musk en Facebook como para ver el precipicio financiero hacia el que se dirigía a toda velocidad. Tomé aire. La oportunidad estaba ahí, pero necesitaba una cosa más antes de hacer mi movimiento. Necesitaba una ventaja. Ahí entra Regina. Regina y yo habíamos salido en la universidad. Inteligente, aguda e infinitamente paciente, especialmente con alguien como yo que solía rehuir su propio reflejo. Habíamos perdido el contacto después de la graduación, pero cuando vi su nombre aparecer como ponente destacada en un seminario web de tecnología empresarial, decidí contactarla. Almorzamos una semana después, solo para ponernos al día, nada serio. Al menos, ese era el plan. Al final de la comida, tenía todo lo que necesitaba. Regina trabajaba para un grupo de capital privado que se especializaba en empresas familiares en dificultades, agencias de autos incluidas. Ya no era la tiburona que recordaba. Ahora era más grande, más fría, más aguda. Tenía esa misma eficiencia despiadada que yo veía en el espejo durante las noches tardías programando algoritmos que predecían los flujos de recursos hospitalarios. Le hablé de mi familia vagamente, por supuesto. Al principio los llamé amigos, pero ella me caló de inmediato. «No quieres vender su negocio», dijo, revolviendo su café lentamente. «Quieres ser el dueño». No lo negué. Ella sonrió. «Déjame adivinar». El hermano mayor metió la pata. «El pequeño imperio de papá está a punto de hundirse, y ahora tú quieres intervenir». «No se trata de venganza», dije en voz baja. «Se trata de conseguir finalmente un asiento en la mesa. O tal vez simplemente de voltear la mesa por completo». Se reclinó, con los ojos brillantes. «Bueno, entonces, preparemos la mesa nosotros mismos». Durante las siguientes 3 semanas, Regina y yo sentamos las bases. Me ofrecía invertir anónimamente a través de una de sus sociedades fantasma.
Parecería que una parte externa estaba interesada en ayudarlos a recuperarse, ofreciendo una ronda de inversión ángel para reestructurar las cuentas, traer consultores y ayudar a expandirse a vehículos híbridos y ventas eléctricas, algo que la agencia había ignorado por completo. Era un ángulo brillante. Alejandro, por supuesto, mordió el anzuelo de inmediato. Se lo presentó a mi padre como si fuera su idea. Me enteré a través de un primo que se enteró por Alejandro en una carne asada familiar a la que no me habían invitado. Un clásico. Pero no estaba molesto. Sonreí porque no tenía idea de que el inversor era yo. Ni idea de que el consultor que recomendé, el que revisaría todas las operaciones, decisiones de recursos humanos y finanzas, era alguien que Regina eligió a dedo para auditar todo lo que Alejandro había tocado. Ni siquiera tuve que mover un dedo. Estaba caminando hacia la trampa él mismo. Pero no me detuve ahí. Quería una capa más de seguridad. Así que fui a visitar la agencia de autos. Sin previo aviso. El lugar se veía peor de lo que recordaba, pancartas descoloridas, asfalto agrietado, un letrero de «Se busca personal», que se estaba pelando en la ventana. Entré y me golpeó de inmediato esa mezcla de colonia barata y café rancio. Una recepcionista apenas levantó la vista. «Estoy aquí para ver a Alejandro», dije. Ella me miró con los ojos entrecerrados y luego llamó a la oficina trasera. Salió unos minutos después, claramente sorprendido. «Santiago, hola». Parpadeó. «¿Qué haces aquí?» Le dediqué un ligero encogimiento de hombros. Solo pasaba a ver cómo iban las cosas. Escuché que se estaban poniendo serias. Su pecho se infló ligeramente. «Sí, bueno, tenemos algunos grandes movimientos en camino. Los inversores están rondando. Papá dice que podría estar listo para tomar el control total pronto». Asentí. «Eso es genial. En serio, solo quería verlo por mí mismo». Me dio un recorrido, uno a medias. Intentó deslumbrarme con jerga empresarial que apenas entendía. Escuché. Sonreí. Hice buenas preguntas. Y luego, justo antes de irme, planté la semilla. «Sabes», dije, «he estado pensando en dejar el mundo de la tecnología». Se quedó helado. «¿Qué?» «Sí, quiero decir, he ganado buen dinero, pero hay algo atractivo en los negocios reales, el legado, la comunidad, las raíces». Alejandro parecía incómodo. «¿Por qué me dices esto?» Me encogí de hombros. «No lo sé. Solo quería que lo escucharas de mí en caso de que... No sé. Empiece a hacer movimientos por la ciudad». Su mandíbula se apretó. Casi podía oír los engranajes girando en su cabeza. Me fui antes de que pudiera responder porque quería que esa paranoia se cocinara a fuego lento. Y funcionó. 2 días después, mi madre llamó. «Alejandro está preocupado. Dice que has estado husmeando por la agencia». Me quedé en silencio. «Cree que estás tratando de competir». «Solo estoy explorando opciones, mamá». Ella suspiró. «¿No puedes simplemente dejarle tener esto?» Ahí estaba. La frase, el tema de mi vida. Deja que Alejandro tenga esto. Déjalo ser la estrella. Déjalo llevarse el crédito. Déjalo brillar. No le respondí porque esta vez, no iba a dejar que nadie se llevara nada. ¿Y la mejor parte? No tenía que tomarlo por la fuerza. Él mismo me lo iba a entregar. Solo un poco más de presión. Solo un paso más, y todo se derrumbaría. Pero lo que no esperaba, lo que ninguno de nosotros esperaba, era que mi padre finalmente mostrara sus cartas. Y una vez que lo hizo, todo cambió. La venganza, cuando se hace bien, no necesita aplausos. No necesita fuegos artificiales ni humillación pública. No necesita discusiones a gritos ni dramas judiciales. A veces, la venganza más satisfactoria es la que se entrega en silencio, a puerta cerrada, con un bolígrafo y una firma. Del tipo que reorganiza toda la realidad de una persona mientras tú te tomas tu café un lunes por la mañana, observando cómo se desarrolla todo desde una distancia segura y tranquila. Eso es exactamente lo que hice. Y todo comenzó con la voz de mi padre al otro lado del teléfono, tranquila y cortante.
Tenemos que hablar. No había hablado con él directamente desde la noche de la revelación de la casa. Ese momento en la sala de estar cuando le entregué las llaves y él preguntó si era una broma. Fue la última conversación en la que todavía albergaba la esperanza, en algún lugar muy adentro, de que tal vez finalmente me vería. Esta vez, sabía que no sería así. Nos reunimos en un tranquilo restaurante de carnes a un par de municipios de ahí, uno de esos lugares donde los meseros llevaban chalecos y te llamaban, señor. Él ya estaba sentado en una mesa de esquina cuando llegué, bebiendo whisky escocés como un hombre que creía que el control venía con la edad. Fue directo al grano. Alejandro ha hecho un desastre. No fingí estar sorprendido. Siempre ha tenido visión, continuó mi padre, pero ninguna disciplina. Y ahora con los inversores husmeando, las cuentas bajo revisión y la mitad del personal amenazando con irse. Se interrumpió. Esperé. Finalmente, se inclinó hacia adelante. ¿Es cierto que estás detrás del grupo de inversión? Lo miré a los ojos. Sí. No reaccionó, solo asintió lentamente como un hombre que lo había sospechado pero no había estado listo para enfrentarlo. ¿Y por qué no viniste a mí directamente? Reí suavemente. ¿Me habrías escuchado? No respondió. Porque sabía la verdad. Continué, me construí a mí mismo desde cero. Nunca me ofreciste nada. Ni un consejo, ni ayuda. Le entregaste a Alejandro un negocio y lo viste estrellarlo contra una zanja. Me dijiste que estuviera orgulloso de mi propio camino. Pero en el momento en que construí algo mejor de lo que él jamás podría, lo llamaste un truco. El silencio se extendió entre nosotros. No estoy tratando de destruirte, dije. Estoy ofreciendo una salida. ¿Quieres que el negocio sobreviva? Déjame tomar el control. Parecía genuinamente dividido. Es tu hermano. Y yo soy tu hijo. Su mandíbula se tensó. Dejé que las palabras flotaran en el aire. Finalmente, exhaló. Lo pensaré. Eso era todo lo que necesitaba, porque mientras él pensaba, yo actuaba. Regina y su equipo habían completado su auditoría. Los números no solo eran malos, eran catastróficos. Informes de ventas inflados, facturas impagadas, declaraciones de impuestos con 2 trimestres de retraso, la guinda del pastel. Alejandro había desviado casi 750.000 pesos para gastos de marketing, que incluían cenas, relojes y una campaña fallida con influencers de algún programa de telerrealidad de poca monta. Lo confrontamos en la sala de conferencias de la agencia. Éramos solo yo, Alejandro, Regina y un abogado del grupo de inversión que, por supuesto, también era mío. Alejandro entró, arrogante. Llevaba un saco y tenis de diseñador, actuando como si estuviera entrando en una negociación de negocios. No conocía a Regina. No reconoció al abogado. Pensó que yo solo estaba allí para mediar. Lo dejé hablar durante 10 minutos. Le dejé presentar estrategias de crecimiento e ideas vagas sobre tokens no fungibles y salas de exposición virtuales. Se refería constantemente a mis inversores, tratando de deslumbrarlos con carisma. Entonces deslicé la carpeta de la auditoría sobre la mesa. La miró, luego frunció el ceño. ¿Qué es esto? Tu evaluación de desempeño, dije con calma. Nuestra oferta estaba condicionada a una auditoría exhaustiva de la agencia. Su sonrisa vaciló. Regina habló. Su mala gestión ha puesto al negocio en incumplimiento de las leyes estatales y las regulaciones fiscales federales. Los pasivos corrientes exceden el flujo de caja operativo. Bajo la cláusula de copropiedad, su padre tiene el derecho de revocar su participación de inmediato. Alejandro se puso pálido. Espera, ¿qué? Esta es mi empresa. No, dije. Nunca lo fue. Simplemente pensaste que lo era. Comenzó a tartamudear. Esto es una tontería. Me tendiste una trampa. Me incliné hacia adelante, tranquilo y sereno. No, Alejandro, tú mismo te tendiste la trampa. Yo solo dejé que las consecuencias te encontraran. Regina le pasó los documentos legales, la nueva transferencia de propiedad. La firma de Alejandro era lo último que se necesitaba para formalizar la transición, pero se negó.
Empujó la carpeta de vuelta. No voy a firmar esto. ¿Crees que puedes simplemente entrar aquí y robarlo todo? Después de todo lo que he hecho por esta familia. No parpadeé. ¿Te refieres a culparme cada Navidad? ¿O atribuirte el mérito de mi casa? ¿O esconder el negocio de mí durante años mientras fingías que no importaba? Se levantó, furioso. Esto no ha terminado. Yo también me levanté. Oh, sí que ha terminado. Y luego salí. Me siguió hasta el estacionamiento, todavía gritando, maldiciendo, gesticulando. No me di la vuelta. No tenía que hacerlo, porque ya había ganado. A la mañana siguiente, papá volvió a llamar. Firmó. Eso fue todo lo que dijo. No pregunté cómo fue la conversación. No pregunté qué lo quebró. Tal vez fue el peso de la deuda. Tal vez fue darse cuenta de que no podía salir de esta hablando. Tal vez fue la expresión de mi rostro, controlado, resuelto, inquebrantable. Pero estaba hecho. Me hice cargo de la agencia esa semana. La firma de Regina se encargó de la reestructuración. Recontratamos al personal que Alejandro había ahuyentado, implementamos un sistema de contabilidad real y trajimos un inventario de vehículos eléctricos de un proveedor regional con el que me había asociado a través de la firma de inteligencia artificial. En 3 meses, las ganancias se volvieron positivas. 6 meses después, estábamos negociando una expansión. Mis padres, bueno, la casa se volvió silenciosa. Al principio, la relación era tensa. Llamadas telefónicas incómodas, conversaciones forzadas. Mamá llamaba más a menudo, generalmente para preguntar cómo iba el negocio. Mantuve un trato educado, civil, pero no me esforcé por reconstruir algo que nunca valoraron de verdad. Entonces un día, me preguntó si iría a casa para el Día de Acción de Gracias. No lo sé, dije honestamente. ¿Va a estar Alejandro allí? Largo silencio. Luego, no. Fui, no porque quisiera un cierre, sino porque ya no lo necesitaba. Entré en mi casa ese noviembre y vi las fotos en la pared. Nuevas. Yo en la conferencia. Yo estrechando la mano de un concejal de la ciudad. Yo de pie frente al corte de cinta de la agencia. Las fotos de Alejandro habían desaparecido. No dijeron nada al respecto. No tenían por qué hacerlo. En la cena, papá levantó su copa. Por Santiago, por mostrarnos cómo es realmente el liderazgo. Asentí. Sin sonreír. Solo comprensión silenciosa. Después del postre, mamá me llevó a un lado. Su voz era suave. Lamento cómo te tratamos mientras crecías. Simplemente. No lo vimos. Lo sé, dije. Pero yo sí lo vi. Esa fue la última vez que hablamos del pasado. No lo necesitábamos, porque ya no era ese niño callado. Era el hombre que compró la casa de sus sueños, salvó su negocio y ascendió sin su ayuda. Alejandro, se mudó a otro estado, intentó iniciar un canal de YouTube sobre emprendimiento. La última vez que revisé, tenía 72 suscriptores y un vídeo titulado, «Cómo recuperarse de una traición». No hice clic. No lo necesitaba, porque la venganza no se trata de destruir a alguien. Se trata de reconstruirte a ti mismo tan completamente, tan innegablemente, que las personas que dudaron de ti no pueden evitar observar desde la barrera. Y mientras estaba de pie en mi agencia una mañana tranquila, con los papeles firmados, las luces encendidas, los empleados riendo de fondo, finalmente entendí algo. No solo había recuperado lo que era mío. Había construido algo mejor, desde cero, sin atajos, sin aplausos.